Buenas tardes, profesores del Correo, soy Breden Ortiz y bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Electoral, un espacio en nuestras redes sociales dedicado a conocer las ideas y propuestas de los candidatos al Congreso de la República. Antes de empezar con este debate y la presentación, quiero pedir disculpas a los usuarios porque en un principio habíamos coordinado un debate entre la candidata Jessica Pereira de Acción Popular y la candidata Norma Yarrow de Renovación Popular, quien lamentablemente no se pudo conectar por problemas técnicos con la internet. En su reemplazo está el candidato Víctor Quijada, representante del Partido Nacionalista. Quiero recalcar que el debate de hoy va a ser entre Víctor Quijada y Jessica Pereira. Antes de iniciar con esta confrontación de ideas y propuestas, quiero recordarles a los usuarios que pueden compartir esta transmisión en vivo para que más personas estén informadas antes de votar el domingo 11 de abril. Sin nada más que agregar, iniciemos con el bloque de presentación. En este bloque, cada candidato tiene 1 minuto para decir su partido, número en lista y por qué quiere ser congresista. Inicia el candidato Víctor Quijada y tiene 1 minuto, por favor. Muy buenas tardes, estimados seguidores del internet. Buenas tardes, Brian, y también a la señorita Jessica, la otra candidata. Yo soy Víctor Quijada, soy abogado de profesión, docente universitario, árbitro en contratación pública, soy magíster en contrataciones del Estado y también estoy haciendo un doctorado en políticas públicas. Bueno, yo pido un respaldo del Partido Nacionalista porque es un partido que tiene trayectoria, más de 20 años en la política. El presidente Ollanta trabajó por los más pobres. Ahí tienen los 31 programas sociales que están vigentes, como Pensión 65, Beca 18, Caliwarma, Cunamás y otros. El Partido Nacionalista representa 5 años de crecimiento, 10% disminución en la pobreza a nivel nacional. Estos han sido 5 años perdidos. Nosotros queremos retomar el rumbo del crecimiento porque el presidente Ollanta representa experiencia de gobierno y estabilidad económica. Gracias, candidato. Ahora la candidata Jessica Pereira tiene 1 minuto para presentarse. Candidata, inicia, por favor. Muy buenas tardes, Brian. Gracias por la oportunidad. Soy Jessica Pereira. Voy en la lista congresal con el número 4, acompañando a Johnny Lescano. Soy comunicadora, tengo una licenciatura en periodismo y bueno, me he desarrollado 18 años en la gestión pública como experiencia. Tengo una especialidad en gobernabilidad y gerencia pública de la Universidad George Washington. Tengo también una gestión en el ámbito municipal, una especialidad por la Escuela de Magíster de SAM. Y bueno, me he desempeñado básicamente en el trabajo social, la política social, que me ha llevado también a trabajar también en el Ejecutivo, en un programa nacional muy conocido, Trabaja Perú, y eso me identificó mucho con las poblaciones vulnerables, donde el gobierno no llega y donde hay mucha necesidad y sobre todo mucha carencia en los servicios básicos. Mi propuesta va encaminada a la propuesta general de Johnny Lescano. Nosotros queremos... Candidata, disculpe, se acabó el tiempo, es 1 minuto. Muchas gracias. Sí. Candidata, ahora vamos a segundo bloque, que es el bloque de salud. Ambos candidatos van a responder la siguiente pregunta. Los privados también deben negociar y comprar vacunas contra la COVID-19. Terminó la candidata Jessica Pereira e inicia la candidata Jessica Pereira. Tiene 1 minuto para responder esta pregunta. Bueno, en la medida de que también esto sea regulado por el Estado, en este caso el MINSA, yo considero que no es malo que las empresas adquieran las vacunas, porque la emergencia ahorita es que todos tengamos acceso a ella. En mi caso, yo propongo la articulación con los gobiernos locales y que los gobiernos locales a su vez puedan tener esa capacidad de comprar directamente a las empresas privadas esta vacuna, porque recordemos que ellos tienen centros de salud y postas al servicio, de las cuales ellos también abastecen y ayudan. Y bueno, la idea acá es de que el gobierno no centralice las acciones de salud y que se enfoque también el trabajo articulado para que tenga un efecto mayor, y sobre todo en incidencias de la focalización donde hay mayor tasa de contagios. Bueno, como te digo, no lo veo mal, siempre y cuando se estandaricen los precios y que tenga acceso a toda la comunidad. Gracias, candidata. Ahora el candidato Víctor Quijada tiene 1 minuto para responder las preguntas. La vuelvo a plantear. ¿Los privados también deben negociar y comprar vacunas contra la COVID-19? Tiene 1 minuto, candidato Quijada.
Bueno, históricamente se ha demostrado que nuestro Estado es ineficiente, básicamente por las trabas legislativas y las trabas burocráticas y procedimentales y de gestión pública. Inicialmente, el Partido Nacionalista propone la creación de un Centro Nacional de Vacuna para la compra, adquisición de las vacunas. Pero no se puede hacer todo solo, se necesita la contribución del ámbito privado, especialmente en la cadena logística, para poder llegar a la meta de vacunar a los más de 33 millones de peruanos. Sin embargo, nosotros no consideramos que debe haber distorsiones en el mercado. En este estado de emergencia, en donde hay una necesidad pública, tenemos que evitar, digamos, los sobreprecios, como ya está ocurriendo en el caso del oxígeno, de las camas UCI, de los medicamentos, evitar las especulaciones. Por tanto, es primordial el rol de su salud, del INDECOPI y de los organismos reguladores en el ámbito competente, pero sí requiere apoyo, contribución Estado-privado. Gracias, candidato. Ahora estamos candidatos a tener la posibilidad para hacer una pregunta a su ponente sobre la temática en debate. Candidato Quijada, inicie con su pregunta. Por favor, pido que las preguntas sean puntuales. Sí, ¿cuál va a ser el rol, digamos, y responsabilidad que debe asumir el partido respecto a la actuación del señor Merino, ¿no? Respecto a las muertes de algunos jóvenes, ¿no? En la denominada marcha del Bicentenario, ¿no? Si hay un tipo de responsabilidad política y penal, ¿no? No la escuché bien. Candidato, plantee la pregunta, por favor. Sí, quería saber cuál es el rol del partido y cuándo va a asumir su responsabilidad política penal respecto de la muerte de algunos jóvenes en la marcha denominada del Bicentenario, a consecuencia de que algunos consideran un golpe de Estado por parte de su partido. Bueno, candidata, tiene usted un minuto para responder la pregunta. yo le diría a nuestro candidato de que el golpe de Estado lo hizo su presidente en la gestión pasada, con todos los descubrimientos de actos de corrupción que hubo. El caso de Merino ya está bastante expuesto en diferentes espacios, los medios. Nosotros como Acción Popular tuvimos una postura. El partido manifestó, recomendó no a la vacancia, pero sin embargo, esto se da en un contexto de consenso entre 105 congresistas que pertenecen a diferentes bancadas. Y lamentablemente Acción Popular, que se encontraba presidiendo la mesa, tuvo que vestirse ese saco y por lo visto, pues tuvo que asumir esa responsabilidad, ¿no? Nosotros no nos corremos a las responsabilidades, porque esto generó un conflicto social que, si bien es cierto, fue aplicado con el procedimiento constitucional, fue ilegítimo porque el pueblo lo rechazó, pero con el mismo proceso con el cual se le denominó a Merino, también se le denominó a Vizcarra. Perdón, a Sagasti. Candidata, tiene usted ahora la posibilidad para que pueda hacer una pregunta a su oponente. Bueno, es en base a su propuesta, ¿no? Él expresó, el candidato expresó de que para la distribución si no me equivoco, de las vacunas, ¿no? Él mencionó de que debería haber una institución o crearse un centro, ¿no? Y yo le pregunto a él si es que él considera de que la creación de centros no es más burocracia, en vista de que todos los procedimientos se quedan estancados en la medida de que tenemos un sistema burocrático donde no se simplifican estas barreras administrativas y no podemos tener acceso sobre todo en este caso se está hablando de las vacunas y compra de vacunas que son necesarias en este momento. Candidato Quijada, tiene usted un minuto para responder la pregunta. Bueno, en primer lugar, para precisar que nosotros no tenemos ningún caso por corrupción, ¿no? Y yo lamento que se desinforme a la población como ha ocurrido hasta ahora, porque lo que se juzga al Partido Nacionalista sobre supuestos aportes irregulares antes de ser gobierno y cuando no había este delito, ¿no? No hay pena sin ley. Sin embargo, el Partido Acción Popular sí es un partido golpista, ¿no? Porque vulneró el orden constitucional y legal. Pero respecto a la pregunta que menciona la candidata, al contrario, ¿no? Si bien es cierto ahorita el Ministerio de Salud, digamos, el CENARES, los órganos competentes que ven el tema de las adquisiciones, más bien es muy burocrático y nosotros queremos simplificar administrativamente, modernizar el Estado, exclusivamente dando una competencia a una institución que se dedique exclusivamente a la compra, a la distribución, al almacenamiento de la vacuna
y además crear un fondo de contingencia especial justamente para evitar las sobrevaloraciones y direccionamientos que han ocurrido, ¿no? Para hacer más eficientes las compras a economía de escala. Correcto. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero recordar a ambos candidatos que las preguntas que se plantean entre ustedes son respecto a la temática en debate. Por ejemplo, ahorita fue la temática salud. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es el tercer bloque, perdón, el bloque de reformas. Ambos candidatos van a responder la pregunta que voy a plantear. ¿Proponen cambio de constitución o reformas constitucionales? Candidata Pereira, tiene usted un minuto para responder esta pregunta. Bueno, nuestro candidato presidencial propone el cambio de la Constitución. Particularmente considero de que sí se debe realizar ciertos cambios en vista de que esta Carta Magna fue elaborada en un gobierno de dictadura en el año de 1993. ¿Qué sucede? Que dio apertura a empresas privadas como las transnacionales, como Odebrecht, que se hizo famoso financiando campañas del grupo del grupo partidario del señor candidato que nos acompaña. Y así también hubo ingreso para las grandes cadenas de tiendas, en los cuales, si bien es cierto, ofrecían trabajo a los ciudadanos, pero al final un trabajo donde no se les reconocía sus beneficios ni sus derechos, y lo único que han conseguido es endeudarnos y lamentablemente puede explotarnos laboralmente. Gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Víctor Quijada. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Proponen cambio de constitución o reformas constitucionales? Tiene un minuto, candidato Quijada. Sí, el Partido Nacionalista propone un cambio de constitución porque estamos en un momento constituyente. A diferencia de otros partidos como el de la candidata que tratan de imponer con autoridad el cambio, y eso es propio pues de un gobierno dictatorial que deriva del señor Merino, hay que recordar que nosotros utilizaremos mecanismos democráticos y legales como es un referéndum para, en primer lugar, plantear si es viable o no el cambio de constitución. Y en segundo orden, solamente en cuanto al nombramiento de una asamblea constituyente que proponga luego el texto constitucional para otro referéndum para ver si se aprueba o no. Nosotros, en primer lugar, pensamos, antes de llevar a temas políticos, darle gobernabilidad al país, solucionar el tema de la pandemia, luego el tema económico, y recién cuando estén solucionados estos problemas plantearemos si es factible o no el cambio de constitución. Y esto se dará en vista a las grandes crisis política, social que estamos viviendo y que ha sido partícipe el Partido de Acción Popular. Gracias. Ahora los candidatos van a realizar una pregunta sobre las ponentes sobre la temática en debate. Candidato Quijada, inicie con su pregunta, por favor, sobre la temática en debate. Sí, le quisiera decir a la candidata cuál es el mecanismo legal que van a usar para el cambio de constitución, ¿no? Hay que recordar que hay el plebiscito, la asamblea constituyente, el congreso constituyente, entre otros. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Bueno, Johnny Lescano no ha descartado que pueda también haber un referéndum, ¿no? Y bueno, básicamente se da en ese contexto, ¿no? Yo creo que la consulta a la población es muy importante. En primer lugar, nosotros no podemos permitir que nos llamen, que nos consideren a nosotros golpistas, porque todo se ha dado en el contexto de un proceso constitucional. Si bien es cierto, estamos asumiendo una responsabilidad política, eso no nos separa de que nosotros seamos un partido institucional con 64 años de presencia política, democrática dentro del país. Hemos vencido crisis importantes como son los gobiernos militares, los gobiernos de dictadura y situaciones como la que el señor también está señalando. Pero a nosotros no nos financian ni empresas detrás nuestra, como mencioné anteriormente, como la del gran escándalo que hubo con Odebrecht, y eso nos mantiene con la confianza de la población, nos mantiene todavía vigente, respaldando la candidatura de Johnny Lescano a la presidencia. Bien, ahora candidato, usted tiene la posibilidad para hacer una pregunta a su oponente sobre la temática en debate. Bueno, yo le diría al señor primero felicitarlo porque es bien valiente de postular en la lista del candidato Ollanta. Y bueno, ¿y qué nos podría decir también respecto a las famosas agendas de Nadine, ¿no? Que en su momento fueron un escándalo, la señora Nadine, y que efectivamente pues esto los llevó inclusive a privarlos de su libertad. Entonces yo creo de que el señor tiene mucho que explicar, y sobre todo a la ciudad, ¿no? Explicar a la ciudad en qué proceso se encuentra
y bueno, ¿no? Y si él considera que es ético que con todos estos antecedentes puedan todavía presentarse a sabiendas de que la población pide, exige nuevos políticos con nuevos rostros, pero sobre todo que no traigan esa carga legal, ¿no? Que muchos están utilizando para blindarse. Candidato Quijada, tiene usted un minuto para responder la pregunta planteada. Bueno, hay que tener en cuenta, señor moderador, que usted dijo de que solamente las preguntas iban a ser sobre el tema y la señorita ha faltado al marco, digamos, de la relación que lleva este debate, ¿no? Tratando de hablar de las agendas. Cuando digamos, ¿quién les financiará a ustedes? Pues los 10 Canseco, los Vitochos, ¿no? Seguramente, ¿no? Aquellos que han formado parte de un grupo golpista que sacaron a miles de jóvenes a las calles y que costó la muerte irreparable que hasta ahora hay impunidad, ¿no? Eso es propio de un gobierno que da la espalda a la población y nosotros queremos evitar, y encima que es un partido que viene totalmente dividido, ¿no? Cuestionado por todos los lados. Y sin embargo hay ideas parchadas, pero yo le voy a contestar brevemente, ¿no? Nosotros no tenemos ningún caso por corrupción, no hay ningún tema ético, son cuestionamientos, existe el principio de presunción de veracidad. Hay algunas investigaciones que se han caído, solamente tenemos esto de los aportes irregulares, lo cual no fue delito, ¿no? Y de igual manera es lo único que tengo que decir sobre ello, ¿no? Gracias. Vuelvo a lanzar la segunda advertencia. Pido por favor que las preguntas sean planteadas respecto a la temática en debate. De igual manera fue con el bloque de salud y este bloque. Ya voy lanzando dos advertencias. Vamos a pasar al bloque cuarto, que son preguntas personalizadas. En este bloque, cada candidato va a tener 1,5 minutos por cada respuesta. Iniciamos con la candidata Jessica Pereira. La pregunta es, ¿la asunción de Manuel Merino como presidente de la República tuvo legitimidad y legalidad? Tiene 1,5 minutos, candidata. Lo vuelvo a decir, se dio se utilizó el mecanismo constitucional, pero fue ilegítimo porque la población lo rechazó. Eso es lo que yo puedo manifestar en base a esto. Fue un consenso de 105 congresistas, lo vuelvo a decir, donde nosotros como Acción Popular no propusimos esa vacancia. Esa vacancia fue propuesta por dos partidos, por Sí Podemos y por, si no me equivoco, Alianza para el Progreso. Se dio trámite y bueno, eso ya, bueno, todos conocemos la historia. Pero también recordemos que de los 25 congresistas que tenemos actualmente en el Parlamento, no todos votaron a favor de la vacancia. Entonces, si bien es cierto, el señor señala de que nosotros tenemos algunas controversias internas, pero eso es producto de los liderazgos que tenemos internamente y que nosotros venimos de un proceso y de un proceso de elección interna donde todavía quedan esos sinsabores de las derrotas de otros candidatos. Pero eso no implica de que nosotros vayamos en una línea recta con nuestro candidato Johnny Lescano y nosotros disciplinadamente al cumplimiento de su propuesta de plan de gobierno. Eso es lo que le puedo decir al señor. Bueno, a diferencia de... No quisiera yo tampoco entrar mucho en el tema porque el señor constantemente está que nos alude y es por eso que me doy a veces el tiempo de no poder expresar y poder explicar a la población, ¿no? de lo que el señor señala, ¿no? Pero lo importante aquí es que Johnny Lescano es garantía de fiscalización y garantía de... El tiempo culminado. Ahora la pregunta va para el candidato Víctor Quijada. Ollanta Humala prometió reducción del precio del balón de gas en su anterior campaña y ahora promete un bono. ¿Por qué creerle en estas elecciones? Tiene 1,5 minutos, candidato. Hay que recordar, y yo lamento que haya muchas personas que no estén informadas, el combustible sí se bajó, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe el FICE, ¿no? El cual llegó a más de 50.000 beneficiarios, que justamente es un subsidio que eran para los más pobres. Sí nos hubiera gustado que este programa tuviera más cobertura para que se sienta más en la población. Y también tenemos a través de Cálida más de 100.000 coberturas de gas natural, ¿no? También nos hubiera gustado ser más, pero lamentablemente tenemos dos proyectos paralizados grandes, como es la refinería de Talara, que por intereses y mezquindad de los gobiernos que han pasado, del actual Partido Morado, el señor Vizcarra, el PPK y también el de Acción Popular, nunca han tenido interés y digamos la decisión de hacerlo. Además que tenemos el gasoducto surperuano, que también justamente esto iba a contribuir en el mercado,
no se generen oligopolios. Sin embargo, en el tema del bono sí es viable, porque acuérdense que existen ya bonos hace mucho tiempo, que se da a través de Pensión 65, juntos, los que viene tramitando actualmente el gobierno actual de 600 soles. Nosotros es el bono Perú de 800 soles al mes por un año, el cual va a derivar este financiamiento exclusivamente de un impuesto a la riqueza, ¿no? Dicho sea de paso, este impuesto a la riqueza ya existe, ¿no? Porque se llama impuesto a la renta, se llama canon, se llama regalía, y seguramente se va a tener que imponer con algunas limitaciones legales y realistas en el ámbito económico y dentro del marco constitucional, aquellas para hacer viable y se dé a cabo este financiamiento de este bono, sobre todo para la mayoría de poblaciones vulnerables. Gracias, candidato. Ahora cada candidato va a tener la posibilidad de hacer una pregunta a su oponente sobre la respuesta en este bloque. Inicia, por favor, el candidato Víctor Quijada. Bueno, si por favor podrías decirme cuál fue la pregunta que tú le planteaste en el anterior. Si la asunción de Manuel Merino como presidente de la República tuvo legitimidad y legalidad. Bueno, le preguntaré a la señorita si es que legitimidad es que millones de peruanos hayan pronunciado en contra de su partido y de sus líderes, ¿no? ¿Eso es legitimidad? Candidata, tiene usted 1 minuto y medio para responder la pregunta. El único líder que nosotros tenemos es Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú, iniciador de los grandes programas sociales que hoy usted, del cual usted hoy día hace alarde, señor candidato. Bueno, yo creo que eso ya lo he respondido, sería una tercera vez que lo responda, como lo señalé. Efectivamente, no hubo legitimidad, el 80% de la población lo rechazó, pero también quiero aclarar que bajo ese mismo mecanismo se eligió al presidente Sagasti. Y que, bueno, los procesos están ahí. Que si lo quieran llamar golpe o no golpe, bueno, eso ya la historia lo juzgará. Lo que sí le puedo decir al señor que tampoco no se olvide que hay partidos que se prestan para estas situaciones, para estas crisis políticas, y que se introducen también en estas masas de la población que manifestantes, ¿no? Perdón, valga la redundancia, que manifiestan su desconformidad para asusar y para generar terror y caos. Estamos en contra de la violencia, definitivamente lloramos la muerte también de estos 2 jóvenes inocentes, pero eso no implica de que nosotros tampoco nos llamen, pues de alguna forma nos condenen por haber matado a alguien, ¿no? Estos son situaciones lamentables que se han dado, pero lo hemos asumido como corresponde. Y aún seguimos en vigencia y por algo también la ciudad nos da las preferencias. Gracias, candidata. Ahora usted tiene la posibilidad para hacer una pregunta a su oponente, por favor. Bueno, yo en base a lo que el señor estaba señalando en sus propuestas, yo le preguntaría a él ¿por qué pensar en los subsidios y por qué no pensar en la autogeneración de empleo? ¿Por qué no pensar en los programas que se puedan fortalecer, ya que estamos hablando similitudes en temas de aspecto social, y que se puedan fortalecer para generar autoempleo? ¿Por qué no apostar de repente por fomentar la investigación, la especialización y sobre todo abrir mercados laborales, ¿no? Donde nuestros ciudadanos y sobre todo los jóvenes que son los próximos a salir de las universidades tengan cómo desarrollarse? Esa sería mi pregunta. Candidato Quijada, tiene usted 1 minuto y medio para responder la pregunta. Bueno, nosotros tenemos diversos ámbitos en el aspecto del trabajo, ¿no? Creo que la señora trabaja en un programa el cual nosotros creamos, ¿no? Que es Trabaja Perú, ¿no? Tenemos ese programa que lo queremos impulsar, Contigo Perú, Jóvenes a la Obra, entre otros programas como las ferias laborales, que seguramente es una relación entre el privado, pero también queremos ponerle énfasis a la inversión pública, como la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura, seguir con la construcción de carreteras y de colegios, por ejemplo, a través del PRONIET. Y además, sí creemos en la ciencia, porque justamente queremos crear un Centro Nacional de Vacuna que no solamente va a encargarse del abastecimiento y la adquisición de estas, sino también en la investigación. Además, que hay que recordar que nosotros somos uno de los pocos partidos, y no el único, que ha planteado que existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que durante el gobierno del presidente Ollanta Humala fue el que más apostó, el que más invirtió a nivel de PBI en presupuesto en el caso de educación,
hay las reformas educativas como la ley universitaria y SUNEDU, y también en ciencia y tecnología, porque el CONCITEC multiplicó por 8 su presupuesto. Sin embargo, esto no es suficiente. Nosotros queremos de que haya un ministerio exclusivo, porque mira, ahora las facturas de esta clase política mezquina, que está enquistada muchos años ahí, y que de alguna manera ha contribuido a que el gobierno nos siga pasando la factura, ¿no? Gracias. Ahora vamos al quinto bloque, que es el bloque de economía. Ambos candidatos van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para apoyar a las micro y pequeñas empresas que fueron golpeadas durante la pandemia? Candidata Pereira, tiene usted un minuto. Bueno, yo estoy proponiendo, como candidata al Congreso, declarar a Gamarra zona franca. Considero de que Gamarra está preparada para este régimen especial. Recordemos de que la crisis económica y la crisis política ha tirado abajo estas empresas. Son 40.000 empresas que hoy en día se encuentran en Gamarra, de los cuales el 60% se ha visto afectada por estas circunstancias. Un régimen especial traería beneficios, no solamente tributarios, sino también de impuestos, pero sobre todo revalorizar la producción del algodón, que es uno de los mejores del mundo, por no decirlo así. Y por qué no también pensar en la exportación, ¿no? Efectivamente, si hay voluntad política y esto se lleva, ¿no? Se lleva al Parlamento y podamos contribuir con nuestros pequeños y micros empresarios, tendríamos una reactivación económica a mediano plazo. Gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Víctor Quijada. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para apoyar a las micro y pequeñas empresas que fueron golpeadas durante la pandemia? Tiene un minuto, candidato. Bueno, el Partido Nacionalista propone la creación de un Reactiva Perú especial para MIPES. Hay que recordar que estos reactivas han beneficiado a los grupos poderosos de una manera inequitativa, y nosotros planteamos la reciprocidad en igual términos y condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Además, pensamos apoyar a la formalización de estas a través del régimen simplificado tributario RUS, que fue creado durante el gobierno nacionalista, justamente para, de una manera, formalizar y apoyar para que estos empresarios y pequeños empresarios, comerciantes, puedan participar en estos créditos. Entonces, a manera de conclusión, nosotros crearemos un Reactiva Perú especial para MIPES, lo cual es viable y que va a ser, digamos, de manera equitativa y recíproca, al igual que a las grandes empresas, para que puedan tener un capital de trabajo, ¿no? Gracias. Ahora ambos candidatos van a poder plantearse preguntas sobre la temática del debate, que es el tema de economía. Candidato Quijada, inicie con su pregunta, por favor. Bueno, usted plantea el planteamiento de una zona franca, ¿no? Pero usted se ha puesto a analizar realmente si ha habido beneficios en la Sofratacna, si no me equivoco, que hay una en la selva, creo que en Loreto. Realmente estos supuestos regímenes especiales han dado resultado. ¿Es realmente medible ese impacto que tiene en la economía y en la sociedad? Candidata, tiene usted un minuto. Bueno, definitivamente estamos viendo ahorita, bueno, es de conocimiento de todos de que efectivamente pues estamos en un problema económico. ¿Por qué mencioné Gamarra? Porque Gamarra es un sistema comercial que funciona a través de eslabón. El 90% de los comerciantes de Gamarra son ciudadanos migrantes que vienen a buscar una oportunidad acá a Lima. Entonces, ¿qué sucede? De que esto se está viendo afectado en las familias, ¿no? En una especie de un trabajo también de eslabón de menudeo, donde también el Gamarra alimenta a los microempresarios que realizan sus actividades en las periferias de la ciudad. Esto traería grandes beneficios. Sí hay buenos resultados con la Sofratacna. Y ellos han mostrado, los comerciantes de Gamarra han mostrado el interés por tener un régimen especial igual al de Tacna. Bien, candidata, ahora usted tiene la posibilidad para hacer una pregunta a su oponente sobre la temática del debate. Bueno, el candidato insiste en la creación de más entidades, particularmente no lo veo yo positivo porque generaría más democracia, más gasto público,
¿no? Con mejores, digamos, con salarios, ¿no? Que ahorita en esta pandemia no tenemos capacidad para realizar esas implementaciones y gastos de asesores, ¿no? Como en algún gobierno pasado se ha venido dando. Ahorita tenemos que digamos, amortiguar costos y, bueno, yo diría, ¿por qué insistir en esto? ¿Por qué insistir en esta creación? Tiene un minuto para responder la pregunta. Bueno, parece que la candidata no desconoce del tema o no me ha entendido, ¿no? Porque yo no he dicho que se va a crear una institución. Nosotros vamos a impulsar un Reactiva Perú especial para MIPES, que son estos préstamos que se ha dado hace no mucho y que fue dirigido a través del Ministerio de Economía y Finanzas en concurso público con entidades financieras, que al cual licitaron, se adjudicaron estos créditos con aval del gobierno y donde a través de supuestos requisitos, entre comillas, flexibles y a un año de presentación de su impuesto a la renta, las empresas podían postular y sacar este crédito barato. Nosotros no vamos a crear más burocracia, nosotros no vamos a crear más, digamos, personas de políticos o que entren aquí a trabajar. Es un programa especial de préstamos del Estado, pero exclusivamente para las pequeñas y microempresas, ¿no? Porque ha sido inequitativo lo último que hemos visto. Bien, ahora pasamos al bloque de procedimiento parlamentario. La pregunta es para la candidata Jessica Pereira. ¿Cuántas comisiones tiene el Congreso de la República y a cuál de todas estas comisiones le gustaría integrar y por qué? Tiene un minuto, candidata. Son 24 comisiones. Me gustaría integrar la Comisión de Salud, la Comisión también de la Mujer y la Comisión de Fiscalización. Considero que son comisiones importantes que hoy en día, sobre todo las dos primeras, que están marcando la agenda del próximo Parlamento, ¿no? En solución a la pandemia que, bueno, ha traído pues toda esta desmejora, no solamente en vidas que hemos perdido, sino también en la parte económica, ¿no? Y el tema de educación, porque es el pilar de la formación integral de un ciudadano, del ciudadano. Y nosotros, como parte del plan de gobierno también de nuestro candidato, queremos llevarlo esto a una formación más integral, donde se pueden las currículas, trabajar desde las currículas para implementar materias de emprendimiento, reforzar el tema de los valores que hoy en día también se ven aislados, porque la tecnología, aunque no queramos reconocerlo, también un poco aleja las relaciones interfamiliares. Bueno, y sobre todo también ver que todas las condiciones para nuestros jóvenes sean las mejores. Gracias. Ahora la pregunta va para el candidato Víctor Quijada. Mencione dos funciones de la Comisión Permanente del Congreso, por favor. Tiene un minuto. Bueno, hay que recordar que ellos pueden aprobar proyectos de ley, ¿no? Siempre y cuando las comisiones ordinarias, en cuanto a su presentación del proyecto, pueden aprobar de manera directa, porque están representados, digamos, todas las fuerzas políticas y la mesa directiva. También pueden aprobar, digamos, en el caso de los antejuicios, ¿no? Si es que se es procedente o no la viabilidad de que se pueda, por ejemplo, en el caso del señor Vizcarra, ¿no? Que se está discutiendo, ¿no? Puede aprobar este tipo de facultades, ¿no? La comisión permanente, digamos, que está compuesta por todas las fuerzas políticas y por la mesa directiva, son aquellos congresistas que están, digamos, 100% tiempo dedicado al impulso de algunos proyectos de ley también, ¿no? Que no requieren que sean vistos en el Pleno, ¿no? Y que se exoneran de alguna manera. Además, digamos, de representar, hay que recordar que el Congreso también, digamos, cumple una función fiscalizadora, representativa y legislativa. Ahora vamos a pasar al último bloque, que es el bloque de despedida. Quiero agradecer a ambos candidatos por haber participado en este debate y poder dar a conocer sus propuestas e ideas en caso lleguen al Congreso de la República. En este último bloque, cada candidato va a tener 1 minuto y medio para poder explicar sus propuestas, su resumen de sus propuestas parlamentarias y explicar a la ciudadanía por qué deberían votar por él o ella. En esta ocasión, inicia, por favor, el candidato Víctor Quijada. Tiene 1 minuto y medio. Bueno, en primer lugar, yo agradezco a tu persona, Diego Correo, y también a la candidata por este debate, ¿no? Yo pido un respaldo al Partido Nacionalista, porque nosotros no somos un partido que es un vientre de alquiler, no somos improvisados, tenemos más de 20 años en la política. No podemos estar refundando el Perú cada 5 años, requerimos continuación de políticas públicas y de gestión.
Hay que recordar que el presidente Ollanta trabajó por los más necesitados. Ahí tienen los 31 programas sociales. En su gobierno existía estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad legal, y hemos perdido 5 años. Entonces, no solamente pido que se respalde en el Ejecutivo al Partido Nacionalista, sino también en el Congreso, porque nuevamente corremos el riesgo de que tener un desgobierno, de tener un Congreso fraccionado y que nuevamente hayan, intentos de golpe de Estado, vacancias injustificadas y desbalance de poder. Por lo tanto, el Partido Nacionalista es seguridad de gobernabilidad, es seguridad de estabilidad económica, de experiencia, de trabajo por los que más necesitan en nuestro país, además de que necesitamos retomar el rumbo de crecimiento. Durante el gobierno del presidente Ollanta se disminuyó 10 puntos porcentuales la pobreza. Hemos retrocedido nuevamente por la crisis política y económica que hemos vivido en nuestro país. Gracias, candidata Quijada. Es la candidata Jessica Pereira para resolver estas y explicarle a la ciudadanía por qué votar por ella. Tiene 1 minuto y medio, candidata. Bueno, soy Jessica Pereira, acompaño a Johnny Lescano con el número 4 al Congreso. Como lo dije al principio, nosotros queremos aplicar una política social donde la economía no se sirva de la población, sino que la población tenga economía. Vamos a potencializar y a poner como punto de agenda el fortalecimiento de la educación, pero una educación de calidad. Vamos también a trabajar en la reforma de salud, que hoy en día estamos viendo todo lo que las penas que nos está trayendo a todos los ciudadanos y las pérdidas de las cuales lloramos día a día. Tenemos un planteamiento también en reactivación económica muy sólida. Cada candidato nuestro de la lista trae también un motivo por el cual nosotros queremos que la ciudad nos dé ese respaldo y que nosotros podamos plasmar estas ideas que van encaminadas al proyecto de nuestro candidato presidencial, Johnny Lescano. Somos un partido con 64 años de historia, dos veces presidente, nuestro fundador Fernando Belaúnde Terry, y un gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua. Acción Popular es garantía. Acción Popular es Fernando Belaúnde. No hay otra figura más que esa figura que todos recordamos con esa seriedad y sobre todo ese respeto de la cual un presidente ha demostrado honradez. Gracias, nuevamente agradecer a ambos candidatos por haber participado en este debate. Llegamos a la parte final y quiero recordar por último a los usuarios que pueden compartir esta transmisión en vivo para que más personas estén informadas antes de votar el domingo 11 de abril. Nos encontramos este jueves a las 3 de la tarde y hasta luego.